Hola, buenas tardes. Sí, fue precisamente la semana pasada cuando el ministro de Salud anunció un cambio en la toma de los test para detectar finalmente el coronavirus. Durante esta jornada volvió a hablar del tema, volvió a insistir que ese cambio se va a hacer efectivo y, por cierto, defendió cómo se va a tomar esta nueva muestra para detectar el COVID positivo. Va a ser a través de una muestra de saliva. Eso, por cierto, ha generado bastantes críticas y también desacuerdos por parte de la comunidad científica, y precisamente de ese tema vamos a conversar ahora con la doctora Cecilia Tapia, miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Infectología y también especialista en laboratorio. Doctora, gracias por recibirnos, buenas tardes. Buenas tardes. Preguntarles por qué básicamente ustedes han recomendado, ¿no es cierto?, que por ahora no es recomendable realizar este tipo de test a través de saliva y seguir realizando el que se está haciendo hasta ahora. Perfecto. Bueno, como sabemos, a nivel de laboratorio especialmente, la muestra de referencia es el aspirado nasofaríngeo. ¿Por qué? Porque los virus, cuando uno se contagia, se impactan en la nasofaringe y esa es la muestra de referencia para tomar cualquier panel viral. Coronavirus se impacta de la misma manera que el resto de los virus, siendo la muestra de referencia. O sea, básicamente es sí, por la nariz, ¿cierto? Por la nariz, por una especie de cotonito. Por la nariz es una tórula que tiene un material sintético que permite recolectar la muestra de la nasofaringe, que está detrás de la nariz en el fondo, hacia atrás, hacia el fondo, y que conecta la nariz con la nasofaringe. La muestra salival es otro tipo de muestra que uno puede tomar en laboratorio. Sin embargo, para poder implementarla a nivel masivo, uno tendría que validar esa técnica. Esa técnica tiene que ser validada porque la muestra de saliva es una muestra bastante compleja. Podemos encontrar partículas virales, pero también podemos encontrar restos de comida, encontramos muchas enzimas, mucho mucus. Entonces es una muestra más difícil de trabajar a nivel de laboratorio. Por eso, si yo quiero cambiar la metodología, tengo que hacer un estudio de validación con la muestra de referencia, que es el aspirado nasofaríngeo. ¿Y ese estudio no está hecho? No lo sé. La verdad que ese estudio debiera transparentarse, debiera enviarse cómo se hizo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno en el laboratorio puede hacer experimentos. Sí, yo encuentro carga viral en la saliva, pero no necesariamente es la muestra recomendada para un paciente. Un estudio puede ser en laboratorio, pero ya que eso se aplique a un paciente requiere ciertas normas. Claro. Desde el ministerio dicen que es un test mucho más seguro, más rápido, más eficiente, más eficaz. ¿Ustedes concuerdan con eso o no? La verdad es que el test pudiera ser, entre comillas, más simple de tomar, incluso el propio paciente pudiera tomarse esa muestra. Pero para poder hacer eso hay que dar una instrucción muy clara al paciente. Debe lavarse la boca, hacer un aseo. Tampoco está claro con qué dispositivo van a tomar la muestra, porque la muestra de saliva requiere un dispositivo. Hay distintos tipos. Hay algunos que son con un material que la persona se lo introduce en la boca, absorbe la saliva y posteriormente se centrifuga. Hay otros papers que hablan de escupir dentro de un recipiente. Esa toma de muestra debe ser igual para todos, con instrucciones muy claras. Y por otra parte tenemos el tema de la PCR que estamos usando. Cada centro ocupa distintas PCR. Hay PCR que se llaman in-house, que se hacen localmente, y hay otras que son comerciales. Y las pruebas comerciales pueden tener diferencias de sensibilidad. Entonces yo, si voy a implementar la muestra de saliva, tengo que ser responsable y validarla contra la PCR que estoy usando en mi laboratorio y supervisar muy bien esa toma de muestras. Sobre todo vamos a ir a consultorios, lugares donde la gente no siempre tiene acceso a esa instrucción. Entonces puede escupir y eso puede traer interferentes y puede afectar la sensibilidad. Y el volumen también, todo eso tiene que estar muy estandarizado y mostrarnos los estudios locales, porque yo puedo leer la literatura, eso se hizo en China, en Estados Unidos, pero localmente yo quiero ver en el fondo si esos datos, con la misma PCR con la que le estoy midiendo a los pacientes, probar ambas muestras. ¿Y ahí no hay suficiente estudio, al parecer, en nuestro país? En otros países hay estudios limitados, incluso algunos estudios dicen que puede tener factores a favor o en contra, pero son estudios con limitado número de pacientes. ¿Y cuánto demora un estudio de ese tipo? Un estudio mínimo, o sea, solamente probando, teniendo las dos muestras y probando el laboratorio puede demorar alrededor de una semana. Tiene que ser con un N estadístico que sea importante. Y además, aparte de eso, hay que evaluar la toma de la muestra, ¿sí? Porque la toma de la muestra en todos los exámenes de laboratorio es lo más importante. Si yo tomo una muestra representativa, voy a tener un resultado confiable.
Entonces, para tomar el aspirado nasofaríngeo, eso está muy estandarizado. Para tomar la saliva aún no está estandarizado. Entonces, ellos nos tienen que mostrar cómo se va a hacer, cuáles son las instrucciones que se le va a dar al paciente y cómo funcionó esa técnica en comparación con el aspirado nasofaríngeo en el laboratorio. Desde el Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria, doctora, dice que una de las tácticas, ¿no es cierto?, ha sido hacer más test la mayor cantidad de veces posible a la mayor cantidad de habitantes que sean sospechosos de tener el virus, y ellos dicen que esto va a permitir hacer precisamente más test. Ustedes recomiendan que no se haga este cambio, incluso ahora donde estamos en una etapa bastante complicada de la enfermedad, ¿no?, con cada vez más casos, cada vez... Tenemos un grave problema, o sea, nosotros en el fondo fomentamos que uno vaya a buscar la enfermedad. Sin embargo, para poder hacer eso hay que hacer un plan muy complejo que incluya también tomar en consideración todos los reactivos que voy a usar en el laboratorio. Con la muestra actual tenemos cuellos de botella. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, no solamente en Chile, faltan reactivos para extraer la muestra, faltan reactivos de amplificación, hay más, pero faltan a veces, sobre todo los de extracción. Y esos reactivos de extracción están escasos, entonces uno no saca nada de aumentar si no voy a tener seguro la parte dentro del laboratorio para procesar esas muestras. Precisamente respecto de eso, algunos decían que este cambio se estaba haciendo porque no habían insumos médicos para seguir detectando, claro, ¿no es cierto? No, es que esa es una parte es que faltan esos hisopos que son especiales, igual eso ha costado. Se puede mejorar eso, pero también hay que mejorar la extracción. Ahora, hay algunos laboratorios que han hecho exitosamente un acortamiento del periodo de extracción, incluso es mucho más rápido y con eso aceleran el tiempo de respuesta o no compran kit de extracción muy caro, pero eso es para muestra nasofaríngea, porque la muestra salival es mucho más difícil que uno pueda usar un método rápido en una muestra de saliva para llegar y hacer la PCR, requiere una extracción. Doctora, una última pregunta. El Ministerio ha dicho que esto, lo decíamos recién también, ellos dicen que es más seguro, más rápido y que se van a hacer más test, ¿no es cierto? ¿Están los laboratorios capacitados o están los suficientes laboratorios para hacer las pruebas y tener resultados con rapidez, que es lo que estamos necesitando ahora? No todavía, porque bueno, donde yo trabajo, por ejemplo, nosotros entregamos un tiempo de respuesta de 72 horas para el test ambulatorio, pero yo lo que leo en las noticias y lo que comento con colegas, que en el sistema público realmente los tiempos de respuesta están muy alargados. Entonces, ese alargue es más que nada por eso, porque faltan insumos, entonces uno tiene que ir juntando las muestras y a medida que vayan llegando los insumos poder procesarlas. Entonces, el aumentar o implementar esta metodología ya puede estar validada, ya si la validan y muestran los datos me parece bien, pero también hay que ver qué pasa en el laboratorio, si voy a tener suficiente material para hacer extracción, si voy a tener suficiente material para poder hacer las amplificaciones por PCR. Perfecto, muchas gracias, doctora. Ahí Gracias escuchábamos a la doctora Cecilia Tapia, miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Infectología, quien explicaba y nos comentaba por qué ellos finalmente no recomiendan que se haga este cambio de test, que ya es de manera oficial, ¿no es cierto? El ministro de Salud, Jaime Mañalich, lo anunció a fines de la semana pasada que el test iba a ser ahora de manera con saliva. Este día lunes volvió a ratificarlo, dijo que incluso el comité de expertos que asesora al ministerio lo había recomendado, pero ya estamos viendo que la comunidad científica no toda respalda esta medida que se ha tomado por parte de la autoridad sanitaria. Perfecto, Andrés. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Nos vemos.